¿qué tal? Decíamos que íbamos a hacer un vídeo de 1793 explicando el sistema en solitario y aquí estamos. Vamos a explicar un poco en general cómo funciona y los diferentes aspectos distintos al juego de multijugador, ¿vale? Bueno, el juego de reglas en solitario se puede aplicar tanto para un jugador humano, digamos, contra los otros tres bots, o dos personas jugando una contra otra y dos facciones que las va a llevar el sistema de reglas. En el reglamento bueno, el sistema de uno o dos jugadores, la facción de realistas, de monárquicos, no entra de forma activa en el juego, ¿vale? Así que tenemos los Feuillants, los Girondins, los Jacobins y los Cordeliers. Los jugadores tienen que elegir o bien jugar como Feuillants o bien como Jacobins. Eh, Son las que llama las facciones de jugador activo. Y el resto de facciones que va a llevarlas el sistema de reglas son las facciones no activas. Vale, entonces, bueno, lo que veis en pantalla es una partida ya en curso, 2/3 de juego en curso, del juego a un jugador, en el cual yo estoy jugando con los jacobinos, ¿vale? Que sería esta facción de aquí, los azules. El resto las lleva el sistema de reglas. En el despliegue de un jugador, la facción Feuillant pues saca de inicio una serie de cubos colocados por el tablero, de los cuales ya solo quedan algunos, porque bueno, por la partida pues ha cambiado un poco la situación. Y ese es el despliegue diferente al juego de 3-4 multijugador, ¿no? de más de 3 jugadores. Y los demás jugadores pues mantienen, como siempre, sus cubos en su hoja de inicio, que son los 13 de siempre, y van colocando influencia en el tablero pues por diferentes mecánicas. Como he explicado alguna vez en una convención y tal, la mayor diferencia del sistema de un jugador es esos iconos que se ven ahí abajo en todas las cartas. Bueno, hay algunas que no lo llevan, pero esos iconos son los que indican dónde va a colocar influencia el jugador, que es el bot, en cada momento, ¿no? Entonces se ven dos iconos de facciones ahí, por ejemplo, el Jacobita y el Cordelier, y izquierda y derecha iconos de ubicaciones donde se va a colocar esa influencia. ¿Cuánta influencia se colocaría? Pues el número de escarapelas que aparece en la carta. En primer lugar, se va a colocar a la izquierda y en segundo lugar, como segunda prioridad, el icono de la derecha, ¿vale? Esto es un poco la norma general de cómo funcionan estas cartas, pero ahora explicar más detalles. Otra diferencia importante en el juego y es que al comienzo de cada ronda las facciones que son autómatas, digamos, van a jugar con una sola carta, ¿vale? Cada turno se les dará una carta y la revelarán en su fase, en su turno, en su ronda, y se ejecutará lo que ocurra en cada una de ellas. Podrá colocar influencia en el tablero, podrá haber eventos, como siempre, podrá haber una acción concreta, especial, de alguna de las cartas, porque no todas las cartas van a funcionar de la misma forma para el bot que para una persona que esté jugando en la partida, ¿vale? Hay ciertas cartas que no tendrán efecto para el bot, cuando una persona sí podría utilizarlas, y hay otras cartas que van a tener un efecto especial o doble incluso cuando las juega el bot, ¿vale? Bueno, lo que decía un poco de las cartas. Aquí tengo 3 cartas como diferentes ejemplos, ¿vale? Tenemos la de evento, de multitud enfurecida, pues lo típico. Como tiene el símbolo del ojo, cuando salga esta carta en un bot, la va a ejecutar, se quitaría influencia de la Convención Nacional y se sustituye por una carta nueva. Pero solo juegan una carta y se aparta. En el caso de personajes o líderes, por ejemplo, aquí tendríamos posibilidad de jugarla con los girondinos o los feuillants. Esta carta la van a poder jugar como tal, como el líder en sí, pero además aquí abajo van a estar los 3 iconos que indicaba, que dicen dónde se colocará la influencia, ¿no? Pero ¿qué ocurre?
imaginemos que está jugando el Girondino o el Feuillant. Van a poder coger la carta de líder, pero su símbolo no coincide con el que aparece aquí abajo, que es el de los jacobitas. En este caso no va a colocar influencia en ninguno de estos dos áreas, porque esto sería la instrucción para el jugador azul. Con lo cual lo que hace el sistema de reglas es indicarnos que se va a colocar un único cubo de influencia en las casillas de las hojas de las facciones. Las hojas de las facciones en este sistema de 1 jugadores son zonas donde se puede colocar influencia hasta un máximo de 4. ¿Vale? Y bueno, hay un sistema, hay unas reglas básicas definidas en el reglamento que te indican, según para qué facción, dónde es la prioridad de colocar esa influencia. Cuando se va colocando la influencia, lo podéis ver aquí, ¿vale? Por ejemplo, aquí con el girondino ya tiene 4 influencias feuillants. Aquí el jacobino que tiene 2 girondinas y 2 cordeleras. Esto lo que va a formar son equipos o alianzas. Cuando hay una mayoría de cubos de una influencia de un color sobre una facción, significa que esas dos facciones han formado un equipo. Con lo cual, ciertas acciones en las que tengan que ponerse, digamos, de acuerdo, van a actuar en conjunto, como si dos jugadores humanos se pusieran de acuerdo en hacer algo, por ejemplo, aprobar leyes o colocar influencia en determinados sitios. Y en el caso de que haya 4 cubos, se forma una alianza. Esto va a ser importante cuando un jugador activo coloca 4 cubos de influencia en una facción no activa. A partir de ese momento, este jugador no activo pasa a comportarse como un jugador más de la facción activa. Por ejemplo, si en este caso el Feuillant fuera el jugador humano y hubiera colocado 4 cubos de influencia en el girondino, pues pasaría a controlar la facción girondina también como si fuera un humano. Entonces, en lugar de jugar con una carta, jugaría con 4 y podría hacer más acciones cada turno y no las que tiene limitadas un voto, ¿no? Luego hay cartas como esta, de arresto o asesinato, que tienen un doble sentido también, porque por un lado te indica que si la juega el jugador Feuillant, por ejemplo, va a aplicar el efecto de esta carta directamente sobre el jugador humano en juego, por lo cual restaría una carta de la facción jacobita, en este caso, en esta partida. Y además, pues se mirarán igualmente los iconos de aquí abajo para ver dónde colocará la influencia el Feuillant. En este caso tampoco hay un símbolo amarillo aquí, con lo cual no va a aplicar esta colocación y colocará un cubo de influencia, ya que esta carta tiene una sola escarapela, en la facción que le corresponda en función de lo que marca la política del juego para el jugador Feuillant, ¿vale? Otra cosa diferente es el uso de las monedas, ¿vale? Este tipo de piezas. Los jugadores no activos también van a poder utilizarlas, pero solamente las van a obtener en el momento en que, al ir a colocar influencia en un área que indique la carta, esas áreas ya estén llenas. Entonces, en ese lugar, o sea, en ese caso, en lugar de colocar influencia, o después de haber colocado todo lo que han podido, van a robar estas piezas. Por ejemplo, si aquí tuviera que colocar influencia el Feuillant y tuviera que colocar 2 piezas, colocaría una y robaría una Signat porque ya no podría colocar más influencia. Si ya tienen la pieza de Asignat en su poder, bueno, primero tendrían que utilizarla, pero en este caso no tiene mucho sentido. Pero si tuvieran capacidad de utilizar una de estas otras 2 piezas, primero lo utilizarían antes de ganar una moneda nueva, ¿vale? Más diferencias en el juego. Las leyes. Las leyes, como sabemos, pues tienen un símbolo que indica cuál es la facción que puede jugarla, o bien no tiene ningún símbolo, que la puede jugar cualquiera. Cuando en la Convención Nacional está presente una facción no activa, esa facción con mayoría podrá proponer leyes.
y lo hará barajando la baraja de leyes y sacando una al azar. Si el símbolo coincide con su facción, podrá proponerla, o bien si el símbolo no está presente, también podrá proponerla. Se colocaría la carta, como siempre, en la zona habitual y a la ronda siguiente votarán por esa ley. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si el Feuillant ha propuesto esta ley que no tiene su símbolo, automáticamente votará en contra, salvo que por los acuerdos que decíamos en las facciones, en las hojas de facciones, otra facción le indique lo contrario. Esa facción a favor de votar esa ley, y entonces el bot podrá votar a favor. ¿Vale? Por ejemplo, si yo como jugador jacobita tengo una ley propuesta con mi símbolo de jacobita y formo un equipo sería este caso, por ejemplo, imaginemos que en vez de haber un cubo rojo, hay 3 de los girondinos. El bot del girondino, como forma un equipo conmigo, votaría a favor de esa ley, aunque su símbolo no estuviera presente en esta carta. ¿Vale? Como apunte decir que la gestión de cubos en las hojas de facciones no tiene límite, nada más que el máximo de cubos son 4, pero si otra facción coloca, pues sencillamente lo sustituye y ya está. No hay que utilizar matones callejeros ni nada parecido para sustituir cubos. Se reemplaza por uno que ya existe y se cambian las influencias. Y bueno, no lo he comentado, pero está aquí fuera de cámara. En el tablero de de Francia, pues no hay nada diferente, se coloca influencia igualmente en función de lo que diga la carta, se colocarán generales, revolucionarios y ganarán puntos los jugadores no activos igualmente. Eso no cambia con respecto al juego original. Y básicamente esas son las mayores diferencias que hay con respecto al juego de multijugador. Las condiciones de victoria son las mismas, las muertes súbitas son las mismas, se pueden producir las victorias por parte de los bots como muerte súbita, sin ningún problema. Y bueno, tienes que intentar también jugar con ellos de forma que las potencias de la coalición no consigan llegar a París igualmente, porque en muchas partidas pues te ocurre que en función de cómo salen las cartas, los bots no consiguen desplegar generales y al final pues llegan los ejércitos extranjeros y se acaba la partida, ¿no? O sea, en ese sentido también es igualmente el mismo reto que en multijugador cooperativo. En solitario pues también a veces es muy difícil sobrevivir las 21 rondas de juego para poder llegar a la contabilidad de puntos de victoria final, ¿no? Hay que medir mucho las acciones del jugador activo para compensar cosas que van haciendo los bots y intentar guiarles también para que mediante los equipos y las alianzas puedas ir aprobando las leyes que te interesan y conseguir frenar a las potencias extranjeras para no caer, ¿no? Y poder llegar o a tu muerte súbita o a ganar en 21 turnos. Me parece que el sistema en solitario la verdad es que es bastante entretenido y se juega muy rápido. Ayer jugué ¿cuántos turnos llevo? No sé, más de 10 turnos en menos de una hora, porque claro, solo juegas una carta de los bots y las tuyas, ¿no? Entonces es bastante rápida la ronda y se pierde la parte de debate, lógicamente, porque no hay nada que debatir, pero tienes que mirar cómo funcionan las alianzas y los equipos para lo que afecta a las leyes y otras cuestiones, ¿no? Durante la partida. Así que bueno, creo que es interesante y espero que os sea útil el vídeo explicando las diferencias y cómo funciona este sistema.
Gracias, hasta luego.